En la primavera de 1942, los alemanes transportaron el arma más grande jamás construida a través de la Europa ocupada en un tren de 25 vagones que se extendía por 1,5 millas de largo. Pesaba 1.350 toneladas. Se necesitaban 2.500 hombres solo para colocar las vías y ensamblarla. Sus proyectiles pesaban 7 toneladas cada uno y podían atravesar 30 metros de tierra y concreto. Construyeron vías de tren semicirculares especiales solo para que pudiera apuntar, todo esto por una sola ciudad. Y lo más loco es que este cañón, por más increíble que fuera, ni siquiera fue el arma más efectiva en el asedio, ni de cerca. Así que hoy vamos a contar toda la historia de la caída de Sebastopol, la fortaleza más fuerte del frente oriental, lo que se necesitó para romperla y por qué el ejército que lo logró fue destruido de inmediato por su propio alto mando. Antes de hablar de los cañones y los combates, necesitas entender por qué Sebastopol era lo suficientemente importante como para justificar todo esto. A principios de 1942, Hitler estaba planeando el Caso Azul, la gran ofensiva de verano, dirigida a los campos petroleros del Cáucaso y, en última instancia, a Stalingrado. Pero el Caso Azul no podía lanzarse mientras Sebastopol resistiera. Mientras las fuerzas soviéticas controlaran la ciudad y su puerto, tenían una importante base naval en el Mar Negro que amenazaba todo el flanco sur de cualquier avance alemán hacia el este. Los bombarderos soviéticos que operaban desde Crimea podían alcanzar las refinerías de petróleo rumanas en Ploesti, que eran la principal fuente de combustible de Alemania para todo el esfuerzo bélico. Si pierdes Ploesti, pierdes la capacidad de operar tus tanques, tus camiones y tus aviones. Y en un plano más práctico, las divisiones alemanas que estaban sitiando Sebastopol no podían ser liberadas para la ofensiva de verano hasta que la ciudad cayera. Así que tomar Sebastopol no era opcional, era un requisito previo para todo lo demás que Alemania quería hacer en 1942. Todo el calendario de la ofensiva de verano dependía de eso. Ahora, Sebastopol había sido una fortaleza desde la Guerra de Crimea. En 1855, la ciudad resistió durante 345 días contra las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Francia, Turquía y Cerdeña. Los soviéticos conocían esa historia. Para 1942 habían pasado meses haciéndola aún más fuerte. Prácticamente toda la población civil, de alrededor de 180.000 personas, había sido movilizada, excavando búnkeres y emplazamientos de artillería en la roca sólida, colocando alambre de púas, cavando zanjas antitanque y colocando miles de minas en cada acceso. El terreno mismo favorecía a los defensores. Las colinas rocosas, los barrancos profundos y la maleza densa canalizaban a los atacantes hacia zonas de muerte que la artillería soviética ya tenía calibradas con meses de anticipación. Cada intersección importante, cada cruce de caminos, cada terreno abierto que un atacante necesitara cruzar tenía coordenadas de fuego preestablecidas. Los artilleros soviéticos no necesitaban apuntar, solo necesitaban el indicativo y podían lanzar proyectiles exactamente donde se necesitaban. Los fuertes eran el verdadero problema. Gigantescas fortificaciones de concreto salpicaban el paisaje en cinturones defensivos concéntricos. El cinturón más externo se encontraba aproximadamente a 15 kilómetros del centro de la ciudad. Detrás de él había un segundo cinturón y luego las defensas internas alrededor de la propia ciudad. Cada fuerte estaba posicionado para cubrir a sus vecinos con campos de fuego entrelazados, así que incluso si destruías uno, los fuertes a ambos lados aún podían lanzar proyectiles contra cualquier tropa que intentara aprovechar la brecha. Los alemanes les dieron nombres en clave porque las designaciones soviéticas eran demasiado largas para las comunicaciones rápidas por radio. Volga, Siberiano, Lenin, Stalin, Molotov, Máximo Gorki. El fuerte Máximo Gorki, batería número 30, era el más importante. Esta era una fortaleza moderna construida en 1934 con torretas blindadas gemelas de 305 milímetros que podían disparar a más de 45 kilómetros de distancia. Piensa en eso por un segundo. Cualquier cosa dentro de un radio de 45 kilómetros de ese fuerte estaba al alcance de proyectiles diseñados para hundir buques de guerra. La estructura de concreto tenía 300 metros de largo, 40 metros de ancho y estaba enterrada a 3 pisos de profundidad en roca sólida. El techo tenía entre 3 y 4 metros de concreto reforzado. Las paredes tenían entre 2 y 3 metros de grosor. En su interior tenía su propio suministro de agua subterránea, generadores eléctricos, un hospital de campaña completamente equipado, talleres de ingeniería y arsenales de municiones abastecidos para una lucha prolongada. No ibas a destruir esto con unos cuantos bombardeos, y Máximo Gorki no estaba solo. El fuerte Molotov, el fuerte Stalin y varias otras posiciones importantes eran obstáculos serios por derecho propio.
y juntos formaban una red defensiva que probablemente era la posición más fuertemente fortificada en todo el frente oriental. Además de las fortificaciones fijas, los soviéticos habían concentrado un poder de fuego considerable dentro de ellas. Para cuando ocurrió el asalto final alemán, los defensores tenían 8 cañones de 305 milímetros, 1 de 188 milímetros, 10 de 152 milímetros y 17 de 130 milímetros. Todas las armas navales originalmente diseñadas para buques de guerra ahora estaban montadas en emplazamientos permanentes de concreto, con campos de tiro prácticamente ilimitados que dominaban todos los accesos. Las tácticas estándar de asalto de infantería alemana, que consistían en suprimir una posición con fuego de mortero y ametralladora antes de enviar a los hombres hacia adelante para trabarse con el enemigo, simplemente no aplicaban aquí. No podías suprimir una torreta naval de 305 milímetros con granadas de mortero. Los proyectiles que disparaba pesaban cientos de kilogramos cada uno y podían destruir cualquier cosa que los alemanes acercaran a su alcance. Y los hombres detrás de estos cañones eran marineros e infantes de marina de la flota del Mar Negro. El personal naval que luchaba en tierra tenía fama en el frente oriental de ofrecer una resistencia fanática. No se rendían fácilmente, no abandonaban sus posiciones y luchaban cuerpo a cuerpo con una disposición a sufrir bajas que convertía cada posición en una lucha encarnizada. El hombre responsable de romper todo esto fue Erich von Manstein, al mando del 11º Ejército. Pero su ejército estaba en muy malas condiciones. Las divisiones tenían entre el 35 y el 75% de su fuerza autorizada. La más débil tenía un déficit de 2.300 hombres. Una división tuvo que disolver todo un regimiento solo para que los demás pudieran funcionar de manera adecuada. A Manstein se le estaba pidiendo asaltar posiblemente la fortaleza más fuerte del mundo, con un ejército que no podría sobrevivir a una masacre frontal. Pero antes de que pudiera concentrarse en Sebastopol, los soviéticos mantenían una cabeza de puente en Kerch, en el extremo oriental de Crimea, con 3 ejércitos completos amenazando su retaguardia. El 8 de mayo lanzó la operación Trappenjagd. El mando soviético en Kerch estaba muy mal organizado. Lev Meklis, el representante político de Stalin, había pasado por encima de los comandantes locales e insistido en disposiciones que dejaron a las fuerzas peligrosamente vulnerables. Cuando Manstein atacó, la respuesta fue confusa y lenta. En 6 días, las tropas alemanas entraron en Kerch. Solo 37.000 soviéticos escaparon. Aproximadamente 28.000 murieron y 147.000 capturados. 3 ejércitos fueron destruidos a un costo de 3.397 bajas alemanas. Ahora Manstein podía dirigir todo hacia Sebastopol. Bien, aquí es donde la historia se vuelve una locura visual. Entre abril y junio de 1942, los alemanes reunieron lo que probablemente fue la concentración de artillería más poderosa jamás reunida para una sola operación en la historia de la guerra. El tren de asedio que llegó a Crimea durante esas semanas parecía pertenecer a otra época. Una combinación de tácticas de asedio medievales y producción industrial del siglo XX, llevada a una escala que nadie había intentado antes. Primero llegaron los morteros Karl Garrett. Estos eran morteros de asedio autopropulsados de 600 milímetros, las piezas de artillería autopropulsada más grandes que produjeron los alemanes. Les pusieron nombres de dioses nórdicos, Thor y Odín. Cada uno disparaba un proyectil perforador de concreto que pesaba 2.4 toneladas. Eran armas diseñadas específicamente para destruir fortalezas. Los proyectiles estaban diseñados para penetrar concreto reforzado de gran espesor antes de detonar y podían destruir cualquier emplazamiento artillero que los soviéticos hubieran construido alrededor de Sebastopol. Los morteros Karl tenían una ventaja significativa sobre los cañones ferroviarios. Podían moverse por su propia cuenta, lo que significaba que podían ser reubicados para atacar diferentes objetivos sin necesidad de construir nuevas vías de tren. Pero seguían siendo enormes y desesperadamente lentos. Recargar tomaba tiempo y la precisión era limitada. Y Manstein tenía una seria limitación de suministros. Solo tenía 122 proyectiles para ambos morteros Karl juntos. Una vez que se gastaron esos 122 proyectiles, Thor y Odín estaban acabados. Cada disparo tenía que ser dirigido a un objetivo que justificara gastar un recurso irreemplazable. Y luego estaba el Schwerer Gustav, también llamado Dora. Esta fue el arma estriada de mayor calibre jamás utilizada en combate, antes o después. Un cañón ferroviario de 800 milímetros, lo que significa que el diámetro del cañón medía 80 centímetros de ancho. El arma completamente ensamblada pesaba 1.350 toneladas.
El tren que transportaba todos sus componentes tenía 25 vagones de largo, aproximadamente 1.5 kilómetros, de principio a fin. El ensamblaje del cañón, una vez que todo llegaba a la posición de disparo, requería 250 hombres trabajando continuamente durante 54 horas. Colocar las vías de tren curvas especiales que necesitaba para desplazarse y excavar los terraplenes para soportar el peso requería otros 2.500 personas. Y porque un arma tan costosa, tan insustituible y tan lenta para volver a desplegarse sería un objetivo obvio para los aviones soviéticos. 2 batallones completos de artillería antiaérea, compuestos por cientos de hombres y docenas de cañones antiaéreos, fueron asignados únicamente para proteger a Gustav de ataques aéreos mientras disparaba. Los números de la munición son difíciles de creer. Los proyectiles perforantes de Gustav pesaban 7.100 kilogramos cada uno y podían alcanzar objetivos a 38 kilómetros. Sus proyectiles de alto explosivo pesaban 4.800 kilogramos y podían alcanzar 47 kilómetros. Cuando un proyectil de alto explosivo impactaba, creaba un cráter de 10 metros de ancho y 10 metros de profundidad. La fuerza de la explosión por sí sola podía matar o incapacitar a cualquiera dentro de un radio considerable, incluso sin metralla. Gustav fue una de las armas más espectaculares jamás desplegadas en guerra alguna. Pero aquí está el detalle que siempre se omite en las narraciones dramáticas. Manstein solo tenía 48 proyectiles para Gustav. El cañón requería una grúa para cargar cada proyectil. El tiempo entre disparos era considerable, la precisión a cualquier distancia cercana al alcance máximo era limitada. Gustav fue una maravilla de la ingeniería y un material increíble para filmar con las cámaras de propaganda alemanas, y sí logró algunos impactos realmente notables. Pero la batalla por Sebastopol fue ganada finalmente por la artillería convencional y la Luftwaffe, no por superarmas. Las decenas de miles de proyectiles almacenados para obuses estándar fueron los que realmente rompieron las líneas soviéticas. Las superarmas son material increíble, pero las armas convencionales ganaron la batalla. La otra pieza fundamental fue la Luftwaffe. El octavo cuerpo aéreo del coronel general von Richthofen trajeron aproximadamente 600 aeronaves, incluyendo una gran concentración de bombarderos y Stukas. La campaña aérea contra Sebastopol superó por mucho los bombardeos de Varsovia, Rotterdam o Londres. Tan solo del 3 al 6 de junio se realizaron 2.355 salidas en las que se lanzaron 1.800 toneladas de explosivos. Un comandante de división soviético recordó que los bombarderos llegaban en grupos de 20 a 30 oleada tras oleada, literalmente arando la tierra. Aviones alemanes sobrevolaban sus posiciones todo el día. Una enorme nube gris oscuro de humo y polvo eclipsó el sol. El 2 de junio comenzó el bombardeo total. Cada cañón alemán al alcance, desde obuses de campaña ligeros hasta el propio Gustav, comenzó a disparar simultáneamente. Durante 5 días y noches, la artillería y los aviones alemanes machacaron las posiciones soviéticas sin pausa. El efecto combinado fue algo que se acercaba a la aniquilación sensorial total para los defensores. Los Stukas se lanzaban en picadas casi verticales, chillando mientras descendían. Las baterías convencionales disparaban miles de proyectiles por hora. La profunda onda expansiva que hacía temblar los huesos de los morteros, Karl marcaba el bombardeo. Y sobre todo, a intervalos irregulares, llegaban las enormes detonaciones de los proyectiles de 7 toneladas de Gustav. El bombardeo reventaba vasos sanguíneos, derrumbaba trincheras y túneles de comunicación, destrozaba concreto reforzado diseñado para resistir el fuego naval, mataba a los hombres solo por la conmoción, sus órganos fallaban por la sobrepresión sin que jamás los tocara una esquirla. Y continuó sin parar durante 5 días. El 7 de junio la infantería entró. Los objetivos específicos de Gustav te dicen a qué estaban dirigidos esos 48 disparos. 8 proyectiles a las baterías costeras, 6 al fuerte Stalin, 7 al fuerte Molotov, 9 a acantilado blanco, un depósito de municiones submarino enterrado a 30 metros bajo el nivel del mar, protegido por 10 metros de concreto. Nadie esperaba que algo pudiera alcanzarlo. Un proyectil perforante atravesó 30 metros de tierra y detonó dentro del almacén subterráneo. Ese solo disparo destruyó un depósito considerado invulnerable. El 17 de junio, 5 proyectiles impactaron en el fuerte Maxim Gorki y dejaron fuera de combate una de sus torretas gemelas. Al final del asedio, Gustav había disparado 47 de sus 48 proyectiles y había desgastado completamente su cañón. El arma tuvo que ser reacondicionada en la fábrica antes de que pudiera volver a disparar. Pero silenciar los fuertes desde arriba era solo la mitad del problema. Incluso después de que Gustav y los Stukas destrozaron las fortificaciones de la superficie, la lucha bajo tierra continuó. Los cañones principales del fuerte Máximo Gorki fueron destruidos, pero la guarnición de abajo se negó a rendirse.
Los defensores soviéticos respondieron a las exigencias alemanas de rendición, abriendo fuego desde cada rendija, conducto de ventilación y abertura en la estructura. Grupos de defensores lanzaron contraataques a través de salidas ocultas y túneles de ventilación que los alemanes no habían mapeado, apareciendo detrás de los equipos de asalto que creían haber despejado ya la zona. Dentro del fuerte mismo, la lucha se dio cuarto por cuarto, pasillo por pasillo. Los zapadores alemanes volaron puertas de acero reforzado con cargas de demolición, se pegaron contra las paredes de concreto y lanzaron granadas por las aberturas. Los soviéticos respondieron al fuego desde la oscuridad, lanzaron sus propias granadas y pelearon por cada metro del pasillo. Era un combate cuerpo a cuerpo bajo tierra, en casi total oscuridad, lleno de humo y polvo de concreto, contra hombres que conocían el diseño de cada pasillo y que no tenían absolutamente ningún lugar a donde retirarse. Limpiar una sola fortaleza principal podía tomar días, incluso después de que su armamento principal hubiera sido destruido. En la superficie eran una pesadilla. El asalto avanzó bajo un calor sofocante, a través de un terreno que semanas de bombardeo habían convertido en escombros. Las moscas se arremolinaban sobre todo. El humo y la ceniza flotaban constantemente. El olor de los cuerpos en descomposición se volvió tan abrumador que los soldados de ambos bandos usaban máscaras antigas solo para poder seguir luchando. Cuando investigaba esto, ese detalle apareció de manera independiente tanto en los relatos alemanes como en los soviéticos. No fue algo aislado, fue una característica constante de las últimas semanas. Los defensores soviéticos lucharon con una ferocidad que sorprendió incluso a las tropas alemanas más experimentadas. En un incidente, un oficial político y 5 marineros de la flota del Mar Negro se lanzaron sobre los tanques alemanes con sus últimas granadas para detener un avance. Los 5 marineros de Sebastopol se hicieron famosos en la cultura soviética durante la guerra, conmemorados en canciones y poemas durante décadas. Ese tipo de sacrificio no era inusual durante este asedio. La infantería naval trataba cada posición como una última resistencia. La tasa de bajas alemana reflejaba esa realidad todos los días. Para finales de junio, Manstein enfrentaba un problema más. El 54º cuerpo había llegado a la orilla norte de la bahía de Severnaya, el cuerpo de agua que divide la ciudad. En el lado opuesto, los soviéticos habían fortificado los acantilados que se elevan abruptamente desde la orilla sur, convirtiendo las formaciones rocosas naturales en una posición defensiva que los asaltos convencionales no podían romper. Rodearla tomaría tiempo y expondría a sus fuerzas al fuego de flanqueo durante todo el trayecto. Así que Manstein propuso algo que sus propios comandantes consideraron realmente una locura. Un cruce anfibio directo en pequeños botes de asalto bajo fuego enemigo dirigido por observadores, con los hombres luchando para subir acantilados y barrancos en la orilla opuesta. Sus subordinados negaron con la cabeza. ¿Cómo podrían pequeños botes cruzar aguas abiertas contra un enemigo atrincherado? ¿Y cómo 6 hombres por bote podrían abrirse paso subiendo esas alturas? En las primeras horas del 29 de junio, 130 pequeños botes, cada uno con 6 soldados de asalto, partieron a través de la bahía de Severnaya. Una cortina de humo creada por la artillería alemana cubría el cruce, mientras un bombardeo concentrado golpeaba cada posición soviética identificada en los acantilados del sur. Los soviéticos, que esperaban un avance terrestre alrededor de la bahía, fueron tomados casi completamente por sorpresa por el cruce directo por el agua. Las tropas de asalto lograron cruzar, establecieron una cabeza de playa en la orilla sur y lucharon abriéndose paso por los barrancos. La última línea defensiva importante de los soviéticos fue superada. Y luego los comandantes se fueron. El general Petrov, quien había organizado la defensa durante meses, fue evacuado en submarino la noche del 30 de junio. El almirante Oktyabrski, comandante de la flota del Mar Negro, fue evacuado en avión el 1 de julio. Otros oficiales superiores también fueron evacuados al día siguiente. Stalin había ordenado las evacuaciones. Desde una perspectiva estratégica, los comandantes experimentados valían más para el esfuerzo bélico soviético estando vivos y liderando futuras operaciones que muriendo en una fortaleza que ya estaba perdida. Pero el efecto práctico en los hombres que quedaron atrás fue devastador. Cuando se corrió la voz entre la guarnición de que los generales se habían ido, la resistencia organizada no solo se debilitó, se derrumbó. La evacuación envió una señal inconfundible. El alto mando había dado por perdida a Sebastopol. Los hombres que mantenían la línea entendieron lo que eso significaba. No iban a ser rescatados, no iban a recibir refuerzos. Los habían dejado. Decenas de miles de soldados, heridos y civiles, se dirigieron a las playas de la península de Quersoneso, el último pedazo de tierra controlado por los soviéticos en el extremo suroeste de Crimea. Se reunieron en la orilla rocosa y esperaron.
Esperaron barcos, submarinos, lanchas de desembarco, cualquier tipo de rescate. Nada llegó. La flota del Mar Negro decidió que el riesgo de perder más embarcaciones por ataques aéreos alemanes era demasiado grande. No se envió ninguna flota de evacuación. No existía ningún plan de rescate para la guarnición restante. Los soldados, marineros y civiles que estaban en esas playas esperaban algo que nunca iba a llegar. El 4 de julio, las fuerzas del Eje asaltaron la península. Muchos lucharon hasta la muerte, pero 30.000 más se rindieron. El asedio terminó después de 250 días. Las cifras son asombrosas. Aproximadamente 95.000 prisioneros soviéticos, 467 cañones, 824 ametralladoras y 758 morteros capturados. Entre 50.000 y 60.000 soviéticos muertos y heridos. El 11º ejército sufrió aproximadamente 75.000 bajas. Se dispararon 30.000 toneladas de municiones contra la ciudad. La mayor parte de Sebastopol quedó en ruinas. Hitler llamó a Manstein, lo felicitó y lo ascendió a mariscal de campo. Fue la última gran victoria de Alemania en toda la guerra. Y aquí está la parte que debería hacerte reflexionar. El asedio consumió tantos recursos y tomó tanto tiempo que el 11º ejército, las unidades de la Luftwaffe que habían sido decisivas y el talento operativo del propio Manstein se perdieron para la ofensiva de verano. El ejército que acababa de romper la fortaleza más fuerte del frente oriental fue desmantelado y enviado en partes a lo largo del frente para tapar huecos y reforzar otros sectores. El poder aéreo de Richthofen, que había estado concentrado tan eficazmente sobre Sebastopol, fue dispersado para apoyar operaciones en otros lugares. El propio Manstein fue enviado a comandar el fallido sitio de Leningrado antes de ser redirigido al sur. Su recompensa por ganar el asedio más difícil de la guerra fue que su ejército fuera disuelto bajo su mando. Cada hombre perdido en Sebastopol era un hombre que no estaría en Stalingrado. Cada proyectil disparado contra esos fuertes era un proyectil que no estaría disponible para la Operación Azul. Alemania ganó la batalla y luego destruyó de inmediato el instrumento de esa victoria. Y en mayo de 1944, los soviéticos regresaron y retomaron Sebastopol. Los alemanes intentaron mantenerla como una fortaleza, exactamente de la misma manera que lo habían hecho los soviéticos. Duraron apenas una semana. Los últimos defensores alemanes fueron empujados a la misma península de Quersoneso, donde los soldados soviéticos habían sido abandonados 2 años antes. Y esta vez eran los alemanes quienes estaban en las playas, mirando al mar vacío, esperando barcos que nunca llegarían.